Buenas, mi nombre es Sebastián Ramírez, profesor de circuitos lineales de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a ver el tema de las leyes de Kirchhoff, que son leyes básicas para el análisis de circuitos. Regresando del tema pasado, en el cual vimos las leyes de Ohm, las leyes de Kirchhoff lo que nos van a indicar son leyes para analizar circuitos en función de nodos, ramas y mallas. Entonces, recordemos de la clase pasada que son nodos, ramas y mallas. El nodo es la conexión básica entre dos o más elementos de un circuito. Si recordamos de la clase pasada, podemos ver que esto de acá, esto es un nodo. Esto de acá, esto es otro nodo, y esto de acá, esto es otro nodo. Entonces, los nodos son las conexiones entre dos elementos o más del circuito. Luego, las ramas, por otro lado, las ramas se refieren a cualquier elemento del circuito junto con sus nodos. Esto quiere decir que este de acá, esto es una rama, la rama que contiene la fuente de corriente. Esto de acá, esto es otra rama que contiene este resistor. Este de acá, esto es otra rama, esta es otra rama y nuestra última rama de este circuito que tenemos en pantalla es esta de acá. Entonces la rama es cualquier elemento de este circuito y contiene sus nodos. Y dentro de esta misma definición, bueno, a partir de esta misma definición tenemos las mallas. ¿Qué son las mallas? Es un conjunto de ramas que al unirse generan un camino cerrado. Entonces, si empezamos desde este punto, llamémosle el punto A, la malla va a ser cualquier camino que tomemos sin, 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 sin repetir que empiece en el punto A y termine en el punto A. Aquí podríamos empezar por aquí y bajar por acá y regresamos al punto A. Por lo tanto, esto de acá es una malla. ¿Cuál es otra malla? Bueno, podemos hacer esto por acá y hacer la misma ruta, pero por la rama de la más derecha. ¿Qué no es una malla? Bueno, una malla no es cuando yo paso por la misma rama, pero en la dirección opuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tal vez pueda bajar por aquí y subir por acá, pero ya no puedo hacer esto. Esto no es una malla. Esto no vale a la hora de analizar circuitos eléctricos. ¿Por qué? Porque estoy yendo en dos direcciones opuestas dentro de la misma rama. Muy bien, entonces, nodos, conexiones entre los elementos, ramas es cualquier elemento del circuito y malla es un conjunto de ramas que generan un camino cerrado. Ahora, antes de ver las leyes de Kirchhoff, repasemos qué son elementos en serie y qué son elementos en paralelo. Los elementos en serie van a ser elementos que comparten un nodo entre sí y esto significa que por ellos va a pasar la misma corriente. En este caso, digamos que tenemos este elemento 1, digamos que sea una resistencia, y este elemento 2, que es una fuente de tensión. Pero sin importar lo que sucede, aquí estos elementos comparten solamente un nodo. Ajá. Y este nodo no lo comparten con nadie más. Esto significa que la corriente que entra por el resistor va a salir del resistor y va a entrar en la fuente de tensión y va a salir de la fuente de tensión. Por lo tanto, a lo largo de todo el viaje, la corriente es la misma sin importar en qué momento estamos tomando nuestra medición, sino que como están en serie, en cualquier momento la corriente de la resistencia y la de la fuente de tensión va a ser la misma. Y esto va a ser igual si yo conecto un diodo, si yo conecto un capacitor, si yo conecto un inductor, como están en serie, la corriente va a ser igual. Seguidamente están los elementos en paralelo. Los elementos en paralelo comparten la misma tensión entre sus terminales y esto significa que comparten ambos nodos. En este ejemplo tenemos tal vez una resistencia y otra resistencia, pero aquí vemos que tienen el nodo superior y el nodo inferior siendo completamente iguales. ¿Y qué significa esto? Que la resistencia que la tensión de VR1, llamemos el de la derecha 1, y la tensión de VR2
va a ser completamente la misma. ¿Por qué? Porque tienen los mismos terminales. Ahora, ¿esto cómo se ve en un circuito? Bueno, si lo fuéramos a dibujar, esto sería como tener una fuente de tensión y una resistencia conectada a la batería. En este caso, ambas resistencias están conectadas a la misma batería en la misma conexión. Por lo tanto, ambas van a compartir la misma tensión, ya que están conectadas a los mismos terminales de la batería. Muy bien. Teniendo en cuenta que son nodos, mallas, teniendo en cuenta que son elementos en serie y en paralelo, veamos ahora sí las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff, que se le dice la ley de corrientes de Kirchhoff o también la ley de nodos, dice lo siguiente: la suma algebraica de las corrientes que entran en un nodo es igual a cero. Se representa matemáticamente con esta expresión, pero más fácil podemos expresarla como las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. Veamos nuestro diagrama de la derecha. Tenemos que a este circuito entran tres corrientes, I1, I2 e I3. Y según lo que dice la ley de corrientes de Kirchhoff, las corrientes que entran van a ser iguales a las corrientes que salen, que en este caso son I4 e I5. ¿Ok? Sin importar el tipo de circuito que estemos analizando, esta ley siempre se va a cumplir para las corrientes que entran y salen de cualquier tipo de nodo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esta es la primera ley de Kirchhoff, la ley de nodos o ley de corrientes. La segunda ley de Kirchhoff, también llamada ley de tensiones de Kirchhoff o ley de mallas, dice que la suma algebraica de las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada es igual a cero. Esto significa, bueno, lo expresamos matemáticamente de esta manera, pero esto significa que si nosotros hacemos el recorrido de una malla, y hacemos la suma de las mallas dentro de este recorrido, siempre vamos a terminar con cero. Para analizar este tipo de circuitos, lo vamos a hacer de la siguiente manera, teniendo en cuenta los terminales positivo y negativo de la polaridad de su tensión. En este caso, si nosotros vemos esta primera malla, digámosle malla 1, esta malla 1 va a estar representada como V5. Veamos que aquí nuestro recorrido inicia entrando por el lado positivo de V5, luego siguiendo el recorrido entramos al lado positivo de V1, por lo tanto, como V5 y V1 están en la misma polaridad, vamos a mantener el símbolo V5 más V1. Y luego volvemos a esta entrando por el lado positivo de V6. Mantenemos la polaridad más V6 es igual, y estas son las tres tensiones de esta malla, esto es igual a 0. Esa es la primera malla. Ahora vamos a cambiar de color bien rápido y vamos a hacer la malla 2. Ahora esta malla 2, vamos a ver cuál va a ser. Vamos a representarla con esta de acá. ¿Ok? Entonces, nuestra malla 2 empezamos entrando en el valor positivo de V4, en la polaridad positiva de V4. La vemos por acá. Entonces aquí digamos que esto es V4, positivo. Luego entramos por el lado negativo de V6 y esto va a ser importante porque ahora más bien V6, en esta ecuación V6 deberá ser negativo para mantener la polaridad que estamos utilizando a lo largo de nuestro análisis. Y por último, la última tensión va a ser V7, que entramos por el lado positivo, más V7 es igual a 0. Entonces, vamos a hacer este tipo de análisis donde en función de en qué lado negativo o positivo estemos entrando a los elementos, así va a determinarse el signo de nuestra tensión en el análisis. Por último, digamos, esta malla 3 de este circuito la tenemos aquí
Bueno, vamos a empezar con V3, que está positiva. V3 que está positiva, menos V7, ya que entramos por el lado negativo de V7, más V2, ya que entramos por el lado positivo de V2. Y esto es igual a 0. Ahora, esto lo podemos repetir para todas las tensiones o incluso podríamos hacer una cuarta malla utilizando solo los elementos externos o los elementos o cualquier tipo de trayectoria cerrada. Lo importante es que vamos a mantener esta polaridad a lo largo del circuito que estamos analizando. Ahora, esto se ve bastante abstracto en esta primera instancia, pero no se preocupen, ya que a lo largo del curso vamos a estar realizando prácticas para facilitar cómo podemos analizar estos elementos y sus polaridades, ya sea en función de si son elementos activos o pasivos y de la dirección de la corriente que se está moviendo a lo largo del circuito.